A veces muchas empresas no logran generar reportes, me refiero a números, estadísticas. Muchas veces esto no se reporta y no aparecen estas señales tradicionales que conocemos, ¿no? Pero sí las hay, ¿no? Entonces está... Trabajadores que llegan puntuales, cumplen sus funciones, usan sus equipos de protección personal y aparentemente todo está bien, pero por dentro parecen agotados, preocupados, desmotivados y con una carga mental que nadie está viendo. Y aunque muchas empresas solo se enfocan únicamente en los riesgos físicos, existen riesgos silenciosos que afectan el comportamiento humano de las personas. Me estoy refiriendo al estrés laboral, porque no todos los accidentes comienzan por fallas técnicas, muchas veces comienzan con una mente agotada. Bienvenidos a Seguridad y Salud Ocupacional con Saime. Este es un espacio donde analizamos la seguridad laboral desde la psicología, el comportamiento humano y desde la experiencia real dentro de las empresas. Hoy hablaremos sobre un tema que está presente en casi todas las organizaciones, pero que muchas veces sigue siendo invisible. Me refiero al estrés laboral y de cómo este factor tan importante puede afectar directamente a la productividad, la seguridad y el bienestar dentro de las empresas. Hoy estamos nuevamente con el Magíster Larry Ascenso Malpartida, especialista en seguridad y salud ocupacional con experiencia de 10 años en cultura preventiva, comportamiento organizacional y gestión del riesgo dentro de diferentes sectores. Bienvenido nuevamente, Larry, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Frank. Qué bueno abrir este escenario ya con un tema que a veces parece cliché, ¿no? Estrés. Escuchamos estrés en colegio, estrés en la casa, estrés en el trabajo, pero justamente hoy día vamos a ir desmembrando para ver qué significa estrés y que de alguna manera también se ha satanizado demasiado ese término al punto de que lo han visto como malo, ¿no? Entiendo. Larry, muchas empresas actualmente siguen viendo el estrés como un problema personal, pero desde la seguridad ocupacional, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser el tema del estrés? ¿Cómo puede afectar el estrés en la persona, en su capacidad de atención, concentración e incluso en la toma de decisiones? Mira, para hablar un poco de manera amplia y tener bien claro para nuestro público, entendamos que el estrés es una reacción. Pero no es una reacción que nos toma como personas netamente pasivas, ¿no? Muchas veces para que se genere el estrés existe una serie de conjugaciones entre internas y externas. ¿A qué me refiero con externas? Una se refiere al conjunto de estímulos, si queremos llamarlo así en el trabajo, al nivel de exigencia que es parte de la responsabilidad que nos dan. Cuando uno va al trabajo no va de paseo, va a cumplir ciertas responsabilidades. Pero se genera el estrés justamente porque la persona, cuando entra en exigencia, tiene que responder de manera adecuada con recursos. Justamente la desigualdad de recursos, los recursos son internos, que tiene la persona para responder a estas exigencias hace que o lo supere de manera adecuada o lo consuma. Cuando estas exigencias del ambiente de trabajo es superior a lo que la persona tiene, se genera lo que se llama como distrés, ¿no? Es decir, una inadecuada respuesta. Pero cuando nosotros tenemos recursos para responder a esas exigencias, por ejemplo, tú eres jefe, ¿no? Y te gustan las cosas para ayer, pero yo tengo los recursos adecuados para responderte, me va a generar un estrés, una reacción adecuada, positiva, que se conoce como eustrés. ¿Qué sucede? Entonces, de entrada sabemos que ya el estrés no es que sea malo definitivamente. El estrés primero nos permite activarnos, nos permite decir, oye, es el momento de actuar, es momento de empezar el trabajo. Es más, incluso cuando entras al trabajo y bien ingresas, tienes que entrar con cierta medida con un nivel de estrés expectante, de decir, oye, ya, ¿qué pendientes tengo? Imagínate llegar todos los días al trabajo y, como dice, chorrear, tú sentarte y esperar a que tu jefe te diga algo, ¿no? Y no va por ahí, no tenemos que ir enchufados, ¿no?
Exacto, exacto. Y a veces muchas empresas no logran generar reportes, me refiero a números, estadísticas. Muchas veces esto no se reporta y no aparecen estas señales tradicionales que conocemos, ¿no? Pero sí las hay, ¿no? Entonces está presente. ¿Y cómo pueden hacer los trabajadores para poder reconocer si está presente en ellos el estrés? ¿Y cómo pueden hacer los supervisores para poder identificar estos niveles de estrés dentro de sus trabajadores? Ya para combinar nuestro tema, porque tiene que ser muy técnico en realidad y a la vez cercano, existe en seguridad y salud lo que se conoce como incidente y accidente, ¿no? Los incidentes son los casi accidentes. ¿Qué quiere decir? Son anotaciones, son ocurrencias que se dan producto de una situación no prevista. Ojo, claramente en el trabajo si vemos que hay una situación sobre exigencia, la persona que no ha sabido responder, debemos aprender y generar los formatos adecuados para hacer registros de incidentes. ¿Qué quiere decir? No, hoy día, por ejemplo, Frank, producto de la exigencia que le dio, gritó. Ahí, por ejemplo, es un incidente que muchas veces, como tú mencionas, no lo registramos. Pero ¿qué sucede? Cuando no tenemos un registro de incidentes a nivel psicosocial, esto es un aporte que podemos dar como empresa, no vamos a percibir lo que decimos, ¿no? Son riesgos silenciosos muchas veces ocultos. No sabemos cuándo, por ejemplo, la persona pudo haber venido con sueño, cuándo pudo haber venido tal vez deprimido, demacrado. ¿Por qué? Porque ni siquiera registramos. Es más, algunos jefes incluso son tan cercanos, tan lejanos a su gente que ni siquiera perciben nada, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que podríamos decir es implementemos los datos respecto a incidentes, que es algo que hasta ahora algunas empresas no dan, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ir generando indicadores que nos digan, oye, ¿cómo está mi gente realmente? Claro. Y precisamente eso, ¿no? Sobre el tema del liderazgo del jefe, puede actuar como un factor protector o puede también actuar como un factor de riesgo dentro de la organización. Muchas veces cuando hablamos de estrés estamos pensando únicamente en la carga de trabajo, pero olvidamos un punto muy importante, ¿no? De cómo el liderazgo de los jefes influye en los niveles de estrés dentro de su equipo y qué estrategias pueden utilizar los jefes o los líderes para poder reducir estos niveles de estrés. Esto tiene que ver muchísimo con lo que investigó la Universidad de Ohio y la Universidad de Michigan, ¿no? Ellos de forma paralela hicieron un estudio en el que el liderazgo del jefe tenía dos formas de comportamiento. Uno que era muy orientado hacia la empresa, hacia la tarea, que le llamaban estructura de organización, y otro orientado hacia la consideración. ¿Qué quiere decir? Hay jefes que no les importa cómo viene la gente. ¿Por qué? Porque aquí lo que viniste a hacer es a cumplir tu trabajo. No sé si estás enfermo, me dejas tus problemas afuera del trabajo, como ese, ¿no? Y el jefe se dice, oye, o lo has hecho o no lo has hecho. Si tienes jefes así, normalmente tu jefe se orienta hacia la estructura. Pero hay jefes que dicen, oye, mira, oye, ¿estás bien? ¿Estás estresado? No sé, ¿estás depre? ¿Puedo ayudarte en algo? Ellos se orientan más a la consideración. ¿Qué sucede? Que los estudios han demostrado, Frank, que los jefes y las personas que están acostumbradas a más a consideración no responden de manera adecuada cuando hay alta exigencia. En cambio, la tarea sí. Acá hay un punto de aparte que también quiero hablar, ¿no? No se trata de que yo soy muy exigente o no, sino las formas. Muchas veces, yo quiero hablar un poco de cliché, ¿no? A veces hay jefes que asumen la responsabilidad sin tener habilidades blandas adecuadas. Que creen que gritando, tratando de humillar a sus subordinados, a su equipo a cargo, van a lograr más cosas. Y de alguna manera eso no es liderazgo, pues es lo que ya tú mencionas, un adecuado trato. Tiene que ver también con conductas desajustadas de los trabajadores, de los jefes cuando tienen equipos a cargo, ¿no? Y esto sí genera estrés. Es decir, yo puedo ser muy exigente, pero tengo que encontrar la forma adecuada para liderar a mi equipo. Y tal vez suene esto muy conocido, pero por ejemplo, en algunas empresas que son más de fuerza, por ejemplo construcción, las palabras oeces hacia los trabajadores es muy común, ¿no? Lo han normalizado tanto, pero saben algo, es peligroso, porque a la vez la gente se acostumbra a este estándar y no sabe en qué momento está haciendo bien las cosas, ¿no? Entiendo. Muy bien, y justo en esos temas no suelen decir, ¿y qué otros errores frecuentes suelen cometer los líderes sin darse cuenta para poder aumentar esos niveles de estrés en los trabajadores? Algo que he visto bastante que los jefes cometen primero es sobreasumir que todo está bien, ¿no? A mí me ha pasado bastante y lo que fallamos muchas veces y lo que fallan los jefes es no hacer un monitoreo adecuado. Es decir, primero doy una orden inadecuada, le grito a mi trabajador y luego asumo que lo ha entendido. Entonces, ¿qué sucede? El libre albedrío también es peligroso, más cuando son trabajos de alto riesgo. Entonces, los jefes
no deben dejar el monitoreo de su gente, por ejemplo, un monitoreo adecuado. También considero que deben implementar las políticas de buen trato, que no lo hacen, ¿no? Entonces la mayoría dice, sí, aquí se respeta todo eso, pero la primera que puede, lo están maltratando, le están gritando. Entonces es complicado porque es una política contradictoria. De boca te digo que te respeto, pero en la realidad estoy generando, digamos, malos tratos, ¿no? Entonces eso es contradictorio para la gente y también para la forma en cómo percibe y se estresa más rápido, ¿no? Imagino que tu experiencia, que has trabajado en el tema minero, logístico, retail y en otras organizaciones, ¿recuerdas, no sé, alguna experiencia o caso en particular en donde hayas visto que estos niveles de estrés altos hayan impactado en cuanto al tema de cometer errores o accidentes o incidentes dentro del lugar de trabajo? Mira, tal vez directamente incidentes no, pero sí accidentes no, pero sí incidentes. Mira, cuando estaba en 2011 en una empresa que hoy en día es transnacional, JRC, yo era asistente y responsable de la oficina de selección de Pasco, ¿ya? Entonces en ese momento me tocó hacer la cobertura de personal para 140 plazas en 3 días, ¿no? Porque estaban abriendo una nueva unidad en Santander. Pero el gerente que estaba a cargo era muy torpe para desarrollar, ¿no? Él lo que buscaba era hacer acciones a la prepo, como se llama. ¿Qué sucede, no? Cuando uno empieza una operación minera, normalmente consigue gente, ¿no? Pero no toda la gente que vas a traer, no toda la gente que trajo ese gerente cumplía los requisitos. Por ejemplo, los requisitos básicos para ingresar a la minería es la edad. Había traído una persona que superaba los 55 años. Entonces, por edad no era factible entrar, no era un procedimiento superior. Entonces el gerente vino y me gritó, ¿no? Me dijo todas las palabras que puedes imaginarte. Me dijo, yo no voy a hablar contigo porque tú no, ni siquiera pesas así, ¿no? Entonces, fue parte de, ¿no? Y luego habló con mi gerente, ¿no? Mi gerente de recursos humanos, y Claudia en ese momento le explicó muchas cosas, pero igual este señor era muy torpe, incluso para manejarse a todo nivel. ¿Qué sucede, no? Que muchas veces al final nos terminaron dando la razón. ¿Por qué? Porque pese a que este gerente hizo su pataleta, la organización respaldada en la gerente de recursos humanos tenía que cautelar el buen nombre de la empresa. Imagínense que hubiera entrado esa persona de 55 años que era para trabajar en interior mina, y esta persona no cumplía los requisitos de seguridad, por ejemplo la edad, también el tema de la salud, tenía problemas con los pulmones que podía complicar. Es decir, si un gerente se empecina en hacer acciones a la prepo de manera inadecuada, hostil, como lo hizo conmigo y muchas veces también lo hace con otras personas, no solo pone en riesgo su cargo de él, sino pone en riesgo toda la operación. Y los que saben, ¿no? En minería un riesgo puede ser el último. ¿Por qué? Porque si es un riesgo fatal que va a fallecer alguien, la minería no te va a perdonar. La compañía lo que va a hacer es cerrarte, ¿no? Cerrarte o romperte el contrato. Entonces yo considero que mi gerente de recursos humanos, Claudia, en ese momento actuó de manera adecuada al respaldarme. Y él, en su visión sesgada de querer imponer, quedó, digamos, en el aire, ¿no? Pero imagínate si hubiera pasado, pudieron haber pasado cosas fatales, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias, David. Y a ustedes que nos siguen a través de redes sociales, si les está gustando este contenido, por favor síganos, den clic en la campanita, por favor, o compartan con sus contactos. Entonces, aquí la pregunta muy importante sería a las personas que nos siguen, no solamente analistas, sino también tomadores de decisiones, gerentes o incluso dueños de MIPES, ¿qué pueden hacer ellos, ¿no? Para poder intervenir antes de que suceda un problema mayor? Me refiero de pronto a programas, temas para trabajar factores psicosociales, cultura de prevención, apoyo psicológico, no sé, ¿qué otras buenas prácticas pueden implementar? Mira, iniciando con una evaluación de línea base sobre los riesgos ocupacionales a nivel psicosocial es un gran avance. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a gestionar esto, creemos cuestionarios, creamos estándares para poder medir mínimamente cómo se encuentra el nivel de riesgo a nivel de estrés que está teniendo la gente, ¿no? A partir de ello podemos ya igualar con el IPC. Algunas organizaciones no incluyen los riesgos psicosociales en el IPC y eso es un grave error, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos identificar si el problema viene de la gente, el problema viene de la cultura, el problema viene de las jefes o incluso puede venir de la propia estructura, porque hay empresas que no están acostumbradas a hacer las cosas de manera correcta, podemos ir mejorando estos indicadores psicosociales. Entonces, nosotros te ayudamos en ese proceso para hacer esa gestión adecuada y a la vez hacemos, digamos, esas evaluaciones a medida. Y lo más importante es esto, ¿no? Porque cualquiera que hace capacitación, incluso hace unas semanas hablamos de que
vienen psicológicas y dinámicas, pero no es el propósito. La idea es intervenir realmente donde está la médula del problema para nosotros desarrollar estrategias que funcionen. Y esas estrategias no vienen en el aire porque tienen que estar respaldadas de la gerencia. Entonces eso ayuda bastante, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces nuevamente incidimos, ¿no? Lo que no se mide no se gestiona. Claro. Muy bien. Entonces, y para cerrar, si hoy pudieras enviarles un mensaje a las personas que nos están viendo a través de redes, a los líderes, a los tomadores de decisiones que siguen viendo el estrés como algo normal que sucede en el trabajo, ¿qué les dirías? No hay que pasar por agua tibia todos estos indicadores que son alertas de que algo está pasando. Porque si nosotros no nos damos cuenta de los síntomas, nadie más lo va a hacer, y menos, digamos, nosotros como psicólogos que somos analistas del comportamiento, o si tienes una posición de jefe, de coordinador, no debes dejar pasar. Siempre yo menciono en mis sesiones de cátedra, también digo, tú tienes dos opciones cuando quieres solucionar las cosas: o arreglas el problema o arreglas el conflicto. La mayoría recién quiere atender cuando está el conflicto implementado, pero si tú atiendes una cosa a la vez, eso es para solucionar mucho más rápido y va a ser mucho más económico para ti también. Excelente. Entonces, hoy hemos aprendido que el estrés laboral no es únicamente un problema de bienestar, sino también es un problema mayor que afecta no solamente la seguridad, la toma de decisiones, la productividad y la sostenibilidad dentro de una organización. Incluso los riesgos más peligrosos no solamente son visibles, también hay riesgos que son invisibles, refiriendo al estrés. Entonces, hemos aprendido acerca de que es importante trabajar la cultura de prevención, es importante también brindar apoyo, pero también es importante realizar evaluaciones periódicas. Eso sería todo entonces. No sé, David, si quisieras darnos algunos comentarios. No, continúen viendo nuestros programas, que lo hacemos con todo el cariño que se da. Síganos en nuestras redes, porque eso sí hemos visto que está abajo, ¿no? Y compártanlo, porque nosotros vamos a seguir creando este tipo de contenidos. Y ojo, ¿no? Hemos creado un programa muy potente en prevención de hostigamiento y entornos seguros, que quiere decir que este programa te va a dar una certificación nacional. Son módulos muy potentes que traemos ponentes de diferentes disciplinas que te van a permitir generar cambios reales en la organización. Entonces, si estás interesado, también vamos a dejar el enlace aquí en nuestro canal para que puedas inscribirte y averiguar más al respecto, ¿no? Gracias, más bien. Excelente, muchas gracias. Y para recordarles que este episodio está bajo auspicio de IA Psychology. Entonces, eso sería todo y nos vemos en nuestro siguiente episodio en Salud y Seguridad Ocupacional con Saime. Muchas gracias. Gracias.